Queridos chicos y chicas de segundo la ESO, hace ya tiempo que nos veo, ya se os va echando un poquito de menos, pero bueno, ya estamos aquí. Y vamos a seguir con ese tema que teníamos entre manos acerca del átomo, cómo estaba constituido, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis que habíamos empezado hablando de, bueno, cómo, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, la gente ya creía, los científicos ya creían en el fundamento del átomo, en la existencia de que la materia estaba constituida por diminutas partículas invisibles, no solo a simple vista, sino también invisibles con microscopios ópticos, porque habían estimado que el tamaño de un átomo, de esos constituyentes más pequeñitos, recordad que la palabra átomo significaba indivisible, y pensaban que esos constituyentes tan pequeñitos de la materia, pues habían estimado su tamaño en torno a los 10 a la menos 10 metros. Fijaos que eso supone que no se pueden ver, obviamente, con ningún tipo de microscopio óptico. ¿De acuerdo? La pregunta que subsiste es, muy bien, ¿los átomos que son pequeñas esferitas materiales sin más constitución interna? ¿O hay algo ahí dentro de los átomos? ¿Son realmente indivisibles? ¿Están constituidos por algo más? ¿O no? Y os planteo una serie de preguntas. Es decir, cuando hablamos del átomo como representante esencial de la materia, pues teníamos que explicar algunas cosas que suceden habitualmente en nuestro entorno. Decíamos, una de esas cosas que tendríamos que explicar, por ejemplo, es por qué suceden los fenómenos eléctricos. ¿Qué tienen que ver los fenómenos eléctricos y cómo podríamos explicar, por ejemplo, ese tipo de fenómenos eléctricos a partir de la idea de átomo? Recordáis que los fenómenos eléctricos en su momento vimos, fijaos que esto eran dos bolas de Porespan idénticas, ¿de acuerdo? Son dos bolitas de Porespan, por tanto del mismo material, y lo que voy a hacer, acordaos, es electrizar estas dos bolitas de Porespan. ¿Vale? Fijaos que al electrizar estas bolitas de Porespan, mismo material, del mismo modo, las dos se repelen, ¿de acuerdo? Hasta que dejo de electrizarlas. Pero mientras dura la electrización, fijaos que las dos, en este caso, se están repeliendo. Por tanto, había un tipo de electrificación que era repulsiva. ¿De acuerdo? Fijaos que también esta electrificación la podemos ver aquí. Aquí veis cómo estamos repeliendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Este material, que además, como se está repeliendo a sí mismo, adopta, como veis, una forma de cilindro. ¿De acuerdo? Fijaos, esto sería también una interacción repulsiva. Pero también veíamos que podía haber interacciones atractivas. Por ejemplo, imaginad que yo electrifico una parte del globo. Voy a electrificar esta parte del globo y ahora lo voy a acercar a unos papelitos que tengo aquí en la mesa y vamos a ver qué es lo que sucede. Y podéis ver cómo al acercar el globo aparece lo que veis ahí, una interacción que en este caso es atractiva claramente. ¿De acuerdo? Por tanto, como concluíamos, existen dos tipos de interacciones eléctricas. Bueno, por tanto hemos visto que hay, como habéis visto, dos tipos de interacción electrostática. Puede ser interacción atractiva, puede ser interacción repulsiva. Y en su momento dijimos que este tipo de interacciones atractivas o repulsivas eléctricas les asignábamos un agente físico que llamábamos carga eléctrica. Y decíamos, la carga eléctrica es la responsable de los fenómenos eléctricos. Y del mismo modo que decimos que hay dos tipos de interacción atractiva y repulsiva, y fijaos, por ejemplo, como hemos visto antes, que había una interacción repulsiva entre materiales que eran idénticos y los sometíamos a electrización de la misma manera. Cabe pensar que si los materiales son idénticos y se electrifican de la misma manera, adquieren un estado de electrización similar. De ahí que digamos que cuando dos materiales tienen cargas del mismo signo, ya sean positiva, positiva o negativa, negativa,
en ese caso esas cargas se repelen. Por el contrario, si una carga es positiva y la otra carga es negativa, esas cargas se atraerán. Es decir, en el experimento que hemos visto antes de las bolitas de Porespán, las dos bolitas de Porespán se cargan con la misma carga del mismo signo. Mientras que en el caso del globo y los papelitos, pues tenían cargas de distinto signo. Por eso son interacciones en ese caso, en este último caso, atractivas. Ahora bien, la pregunta entonces que se planteaba es, ¿y esas cargas que de vez en cuando aparecen en fenómenos eléctricos, dónde pudieran estar dentro de los átomos? Recordad que vimos que ya a finales del siglo XIX, casi principios del siglo XX, un personaje, un científico, Thomson, descubrió un tipo de partículas que eran extraordinariamente pequeñas, mucho más pequeñas que el átomo que por entonces se estimaba que era el más pequeño, que era el de hidrógeno. Y esas partículas, que además tenían carga negativa, se les denominó electrones. Estos electrones, si os acordáis, eran como 1840 veces más pequeños, menos pesados, que el átomo más pequeño, que era el de hidrógeno. Y eran portadores de carga negativa. Esos electrones, pues vamos a simbolizarlos como esta minúscula particulita que tenemos aquí, negativa, ¿de acuerdo? Estos serían los electrones, ¿de acuerdo? Y estos electrones, por tanto, empiezan a aparecer como que son los responsables de esas cargas negativas que aparecen en algunos fenómenos eléctricos. Bien, esto era el panorama a finales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo sería un átomo desde el punto de vista de del descubridor de los electrones, de Thomson? Pues Thomson pensó que, dado que esos electrones eran mucho más pequeños que los átomos, tenían que estar dentro de los propios átomos. Y él pensó entonces en un modelo de átomo que era algo así, imaginad, pues como esto que tenemos aquí. Es decir, algo así como una esfera material, que sería esta amarilla, esta esfera material amarilla, esto sería el átomo, y dentro de ese átomo pues tenemos electroncitos, ¿de acuerdo?, que se podrían desplazar. Y claro, la pregunta que subsiste es, muy bien, si un átomo tiene electrones, y los átomos en principio son neutros, porque uno no va por la vida pegándose calambrazos con todo lo que toca. Por tanto, asumimos que la materia en su estado natural es neutra, no nos va dando chispazos por todo lo que tocamos, ¿de acuerdo? En consecuencia, si la materia en su estado natural es neutra y tenemos unos representantes de la carga negativa, que son los electrones, ¿dónde está la carga positiva? Thomson, como veis en este modelo, pensó que la carga positiva pues vendría a estar en toda la masa del átomo, es decir, sería algo así como se suele llamar el modelo del bollo de pasas, donde, como veis, las pasas serían los electrones, y el resto de la masa del átomo pues tendría carga positiva. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, tendría que tener carga positiva porque finalmente el átomo tendría que ser neutro. Bien, pues este era el modelo con el que entramos en el siglo XX. En el siglo XX entramos con un modelo de átomo algo parecido a esto, a lo que podría ser esto, es decir, un modelo del bollo de pasas famoso de Thomson, con unos personajitos que son los electrones que portan carga negativa y el resto del átomo que pues tendría carga positiva. Bien, hemos llegado al siglo XX y en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues hubo gente que se empezó a plantear si ese modelo de Thomson del átomo pues era así o si podía ser de otra manera. Y entre algunos investigadores que trataban de ver cómo era o cómo podría ser la materia formada por átomos y cómo podrían estar esos átomos a su vez, cómo estaría la carga eléctrica distribuida dentro de esos átomos, pues hubo investigadores, entre ellos Rutherford, Geiger, Marsden, que investigaron acerca de cómo podría estar constituido ese átomo por dentro. Y se llevaron una enorme sorpresa, porque lo que pensábamos que era el átomo, según esa idea de Thomson, no tenía nada, absolutamente nada que ver con la realidad. Para ello, idearon un tipo de experimento
que por cierto es un experimento precursor en el siglo XX y que de ahí pues vienen todos los demás experimentos que se hacen en el siglo XX, ¿no? Que era algo así como lanzar sobre una lámina muy fina, imaginad una lámina del orden de 0,5 micrómetros de espesor, hecha de oro. Es decir, es una lámina transparente, muy fina. Más o menos ahí cabían en línea unos 1000 átomos en línea. Bien, pues sobre esa lámina tan finita, constituida por átomos de oro, y pensad que los átomos los imaginábamos, como hemos dicho antes, como esferas materiales, ¿de acuerdo?, que tenían electrones. Imaginad 1000 esferas materiales de estas en línea, no son pocas, son unas cuantas. Bien, pues sobre esa lámina se mandaba un tipo de partículas cargadas positivamente que se llaman partículas alfa. Esas partículas son emitidas por algunas sustancias radiactivas, ¿de acuerdo? Pero además, esas sustancias radiactivas emiten las partículas alfa a una enorme velocidad, una velocidad de 2 por 10 a la 7 metros por segundo. O sea, dicho de otro modo, esas partículas recorren 20 millones de metros cada segundo, ¿de acuerdo? Por tanto, es una velocidad apreciable. Bien, se imaginaba que con esa velocidad, evidentemente, traspasarían sin demasiados problemas esa lámina. Pero aún así, estos científicos pensaban que al atravesar esas partículas a esa velocidad, esa lámina de oro donde habría 1000 átomos en línea y otros 1000 debajo y 2000 debajo, etcétera, etcétera, pues sufrirían algún tipo de desviación. Es decir, a pesar de su enorme velocidad, ellos esperaban obtener un resultado parecido a lo siguiente que os voy a mostrar en este experimento. Bien, ellos imaginaban que iba a pasar algo parecido a lo siguiente. Imaginad que tenemos un haz de láser, ¿de acuerdo? Un haz de láser que en este caso representaría, por ejemplo, la trayectoria de las partículas alfa. Si intercalamos un material, se supone que debe pasar esto, es decir, debe, como veis, aumentar el diámetro de ese haz, porque hay dispersión, lo que llamamos dispersión de ese haz, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ellos esperaban obtener. Esperaban ver que las partículas alfa se dispersaban un poquito cuando atravesaban ese material del mismo modo que lo está haciendo este haz de láser al atravesar este material. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso era lo que esperaban ellos obtener, es decir, pensaban que las partículas alfa se iban a dispersar un poco y midiendo esa dispersión, ellos pretendían ver cómo estaría distribuida la carga eléctrica dentro de esos átomos. Pero como ya os decía antes, se llevaron una enorme sorpresa, porque si esperaban obtener eso, no era eso precisamente lo que obtuvieron, sino algo mucho más intrigante e impactante. Y lo vamos a ver, vamos a tratar de reproducir con una simulación ese experimento de Rutherford. ¿De acuerdo? Para eso lo vamos a ver ahora mismo, vamos a imaginarnos cómo era ese experimento y vosotros mismos pues vais a sacar las conclusiones. Bueno, pues aquí tenéis a nuestro protagonista, este es el átomo, ¿de acuerdo? Este es el átomo en el tamaño que se estimaba que tendría. Es decir, este átomo tendría, como dice él, 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Pero no sabemos cómo está constituido por dentro, y entonces vamos a utilizar partículas alfa, esta esferita de acero va a simular que son las partículas alfa, y vamos a lanzar partículas alfa hacia el átomo, y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, fijaos que si envío una partícula alfa desde aquí, ha atravesado en línea recta, si la enviamos desde aquí, ha atravesado en línea recta, si la envío desde aquí, atraviesa en línea recta, si la enviamos desde aquí, atraviesa también en línea recta, esta también atraviesa en línea recta, pero ahí vemos que hay una que de repente ha salido desviada notablemente, es decir, había algo por ahí, pero si seguimos bombardeando estos átomos con partículas alfa, vemos que siguen atravesando casi todas en línea recta.
Es decir, como veis, casi todas las partículas alfa que lanzamos atraviesan el átomo en línea recta, como si no hubiese absolutamente nada en su interior, pero de vez en cuando alguna sufre una desviación, choca contra algo. Ahí hay algo, pero el resto de las partículas, sin embargo, como veis, pasan como si no hubiese absolutamente nada en su camino, es decir, como si no se hubiesen topado con nada. Bueno, pues esto es una simulación de lo que ocurrió en ese verdadero experimento de Rutherford, con además el añadido de que algunas partículas incluso llegaban a rebotar y salían por donde venían. Es decir, esto les pareció una sorpresa. Fijaos que el resultado era: la inmensa mayoría de las partículas no se desviaban nada. ¿De acuerdo? Bien, pues este era el experimento de Rutherford, la simulación. Es decir, esto sería un átomo y hemos visto que prácticamente todas las partículas alfa, al contrario de lo que se pensaba que iba a pasar, que se iban a desviar un poquito, pues la inmensa mayoría no se desviaban nada, absolutamente nada. Y tan solo de casi todas las partículas que pasaban sin desviarse, alguna ocasionalmente hemos visto que se desvía de su trayectoria, que colisiona o que pasa cerca de algo que hace que desvíe su trayectoria. E incluso ya, y esto como fenómeno muy raro, alguna incluso llegaba a rebotar. ¿Cuál es la conclusión que habéis sacado vosotros de este experimento? Si yo os pregunto, ¿qué hay aquí dentro de este átomo que tenemos simulando como los átomos con los que experimentaba Rutherford? Pues uno diría, pues hombre, ahí dentro no hay nada, porque si las partículas alfa pasan sin desviarse, lo más sensato es pensar que no hay absolutamente nada. Es decir, que este átomo en sus dimensiones de 10 a la menos 10 metros esencialmente está vacío, no tiene nada por dentro, no tiene nada. Pero, de vez en cuando algo colisiona contra algo que está en el centro, que debe ser muy duro, porque desvía mucho las partículas alfa, incluso hace que reboten. Acordaos que decíamos que tenían una velocidad del orden de 20 millones de metros por segundo. A esa velocidad, pensar que algo rebote, pues como decía el propio Rutherford, es algo tan impensable como imaginarse que disparamos a un folio y la bala nos rebota. Es decir, la conclusión que uno sacaría es que, caramba, ese folio debe ser un material realmente denso y muy duro para que una bala rebote, ¿no? Eso fue más o menos lo que ellos concluyeron. Muy bien, ese núcleo contra eso que algo que había chocado, tenía que ser algo extraordinariamente denso y muy duro. Y además, ese algo contra lo que chocaban tendría que tener carga positiva, puesto que repelía las partículas alfa que tenían carga positiva. Es decir, esas desviaciones que se producían eran ni más ni menos porque las dos partículas tenían cargas parecidas y o bien salían repelidas hacia atrás o bien salían repelidas hacia algún lado y sufrían desviaciones notables. Por tanto, fijaos que el experimento de Rutherford nos lleva a una idea de un átomo radicalmente distinta de la que suponíamos antes. Ya tenemos que empezar a pensar que el átomo que se imaginaba Thomson no tiene nada que ver con el átomo que nos tenemos que empezar a imaginar a partir de ahora. Porque toda esta supuesta materia de la que está constituido el átomo, resulta que este átomo está vacío. Está básicamente vacío por dentro. Entonces, ¿cómo es el átomo que se imaginó Rutherford? ¿Cómo era el átomo que se imaginó Rutherford? Pues el átomo que se imaginó Rutherford, como veis, era un átomo que prácticamente asumimos que era vacío. Todo él, o todo eso que imaginábamos que formaba materia, pues prácticamente es vacío. Pero claro, hay algo dentro de ese átomo, algo extraordinariamente denso y extraordinariamente pequeño, y además cargado positivamente. Bien, a esa zona del átomo donde prácticamente estaba concentrada toda la masa del átomo se le denominó núcleo. Por tanto, en el átomo vacío hay en su interior, en el centro,
un pequeñísimo núcleo, ¿de acuerdo?, que tiene carga positiva, puesto que repelía las partículas alfa y era capaz incluso de hacer que rebotaran o se desviaran mucho. Y lo importante, en él se concentra prácticamente toda la masa del átomo. Prácticamente toda la masa del átomo está ahí. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, tenemos un átomo que ahora pasa a ser vacío, pero que tiene un núcleo. Y ese núcleo es muy, muy, muy diminuto. Tan diminuto que su tamaño es de aproximadamente 10 a la menos 15 metros. 10 a la menos 15 metros. Que, como bien recordaréis, a esta cantidad se le denominaba femtómetro. Es decir, esto es lo que conocemos como un femtómetro. Por tanto, el tamaño de un núcleo de un átomo es aproximadamente de un femtómetro. Pero acordaos, ¿qué significa esto? Si decíamos que el tamaño del átomo, que es prácticamente vacío, es 10 a la menos 10 metros, esto significa que estamos hablando de un núcleo que es 5 órdenes de magnitud más pequeño que el propio átomo. Es decir, un núcleo donde, por decirlo de alguna manera, si tuviésemos que decir cuántos núcleos alineados cabrían en el interior del átomo, diríamos, pues caben 100.000 núcleos alineados en todo el diámetro de ese átomo. Es decir, el núcleo es muchísimo más pequeño que el átomo. Hay una comparación muy acertada que se dice, o que se hace habitualmente, ¿no?, que es, imaginaos por ejemplo un estadio grande de vuestro equipo de fútbol, el que no sea de un pueblecito pequeñito, ¿no?, pero por ejemplo, pues un estadio como el Bernabéu, o el Wanda, o el Camp Nou, o el Anoeta, el estadio Anoeta, ¿vale? Pensad en ese estadio grande, si colocáramos una pelota de ping-pong en el centro, una simple pelota de ping-pong en el centro de ese estadio grande, esa sería la estimación del tamaño del núcleo comparado con el átomo. El átomo sería el estadio y el núcleo sería esa pelotita de ping-pong. Claro, os podéis imaginar que si el público que está en el estadio empieza a lanzar canicas para intentar dar a la pelota de ping-pong, la inmensa mayoría de las canicas que lancemos, que serían esas partículas alfa, no van a dar nunca contra la pelota de ping-pong. Tan solo de vez en cuando alguna será capaz de dar contra la pelota de ping-pong. Bueno, pues esta analogía nos permite entender que ese núcleo, donde se concentra prácticamente toda la masa del átomo, es muy pequeño, es un núcleo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que tiene carga positiva. Y claro, ahora hay una pregunta. Bueno, y entonces, ¿dónde están los electrones que descubrió Thomson en este átomo? Porque si el núcleo tiene carga positiva, los electrones tendrán que estar en algún lado, ya no están incrustados en el átomo. ¿Dónde están ahora esos electrones? Bueno, pues esto sería ese descubrimiento de Rutherford. Esto sería el núcleo, ¿de acuerdo?, de este átomo. Ahí en su centro tenemos el núcleo, como veis está muy sobredimensionado, pero bueno, entendemos que el núcleo es positivo. Imaginad que esto es el electrón, esta particulita que tengo aquí. Si el electrón no está en el núcleo, ¿dónde puede estar? Pues puede estar, obviamente, solamente nos cabe entender que estará fuera del núcleo. Ahora bien, recordad que el electrón es negativo y el núcleo es positivo. Por tanto, si yo lo dejo a cierta distancia en reposo, pasará esto. Es decir, el núcleo atraerá al electrón y quedará entonces un núcleo neutro. Por tanto, si el núcleo es positivo, quiere decir que los electrones no pueden estar nunca ahí. ¿Cómo podemos hacer que este electrón, que inexorablemente va a ser atraído por el núcleo siempre hacia él, deje de estar atraído por el núcleo? Pues habrá que conseguir de alguna manera algún tipo de fuerza que se oponga precisamente a esa fuerza con que el núcleo la atrae. Y esa fuerza la adquiere cuando el electrón empieza a girar alrededor del núcleo. Es decir, que si el electrón, como veis, está girando alrededor del núcleo, moviéndose incesantemente, no va a ser atraído por él, pero para eso tiene que estar moviéndose siempre alrededor del núcleo. No puede pararse porque si se para, como veis,
acabará cayendo entonces atraído por el núcleo. Por tanto, el electrón nunca se puede parar, es decir, si no acabará atraído por el núcleo. Tiene que estar siempre moviéndose alrededor del núcleo. Al hacerlo sobre el electrón, considerando el punto de vista del propio electrón, aparece sobre él una fuerza que tiende hacia afuera, una fuerza que llamamos centrífuga, y que se opone a la fuerza atractiva que el núcleo ejerce sobre él. Es decir, que en este modelo es condición necesaria que los electrones estén moviéndose, como veis, alrededor del núcleo, incesantemente. Bueno, pues ya habéis visto entonces que los electrones no pueden estar en el núcleo y tienen que estar moviéndose entonces alrededor del núcleo. ¿De acuerdo? Por tanto, ya sí sabemos que en este modelo de átomo vacío hay también electrones y en este caso estos electrones, como veis, se mueven alrededor del núcleo. Bueno, pues este es el modelo de este átomo de Rutherford. Vamos a hacer un dibujo más o menos de cómo es finalmente este modelo y, como vemos, nos va a traer a la memoria pues algo que ya conocemos seguramente. Bueno, pues hemos visto entonces cómo es o cómo parece ser ese modelo de átomo que ideó Rutherford y que más o menos hoy en día es parecido, no es igual, pero es bastante parecido, ¿de acuerdo? Las cosas han cambiado, evidentemente, pero nos sigue sirviendo más o menos este modelo para entender que un átomo, esencialmente lo que considerábamos como el tamaño de un átomo de 10 a la menos 10 metros, pues es esencialmente vacío y que en su interior hay un núcleo, ¿de acuerdo? Hay un núcleo muy denso donde se concentra prácticamente toda la masa. Es decir, un átomo, vamos a pensar en el átomo más pequeñito, el de hidrógeno, el primero de la tabla periódica. En ese átomo hay un núcleo, que hemos dicho que es muy pequeño, mucho más pequeño evidentemente de lo que está representado aquí, y hay un electrón. En el átomo de hidrógeno hay un solo electrón que estaría dando vueltas, es decir, el modelo que hemos visto antes simulado de ese electrón dando vueltas sería el equivalente al átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Bien, ese electrón tiene que estar dando vueltas porque hemos dicho que si dejara de dar vueltas sería atraído automáticamente por el núcleo y por tanto está condenado a estar moviéndose permanentemente alrededor del núcleo. Evidentemente me imagino que os habrá traído a la memoria pues un modelo parecido que conocemos, que es el del sistema solar, ¿de acuerdo? El sistema solar, recordad que los planetas dan vueltas en torno al Sol, por tanto en nuestro modelo de átomo vendría a ser algo así como un modelo planetario donde nuestro núcleo sería el Sol, o el Sol sería nuestro núcleo, perdón, y donde el equivalente a los planetas pues serían los electrones que están dando vueltas alrededor de ese núcleo. La pregunta ahora es, bueno, ¿y ese núcleo que tiene carga positiva contiene algo en su interior? Es lo que vamos a tratar de responder ahora. ¿Qué había en el interior de los núcleos? A los físicos del siglo XX se les ocurrió que una bonita manera de investigar qué podía haber dentro del núcleo de los átomos era, pues, algo así como romperlos y ver qué pasaba. Fijaos como analogía, imaginad que yo quiero saber qué hay dentro de este despertador. Uno podría decir, bueno, pues desmóntalo y lo miras. Otra opción es decir, cojo este despertador, lo lanzo con toda velocidad contra una pared y lo estampo. Y veo qué cosas salen de dentro del despertador. Es una manera, como veis, un poquito heterodoxa, de saber qué habría dentro de este despertador, pero sabríamos lo que hay dentro del despertador. Aparecerían muelles, aparecerían circuitos, las manillas, es decir, aparecerían un montón de cosas, que son los constituyentes del despertador. Bueno, pues lo que hacían justamente los físicos a principios y mediados del siglo XX, les dio por aficionarse a intentar bombardear o romper núcleos y ver qué pasaba en esa ruptura de núcleos. Y en una de esas experiencias
se lanzaban, por ejemplo, núcleos de helio, que eran las partículas alfa de las que hemos hablado antes que utilizaba Rutherford, en realidad son núcleos de helio, se lanzaban a gran velocidad, con esa enorme velocidad que hemos dicho, por ejemplo, contra una muestra de núcleos de nitrógeno. ¿Qué ocurría? Cuando llegaban las partículas alfa contra los núcleos de nitrógeno, ahí se producía lo que llamamos una reacción nuclear, una enorme colisión, ¿de acuerdo?, en la que se libera mucha energía, pero después de esa enorme colisión, el resultado era que aparecía de repente un núcleo un poquito mayor de otro elemento, que es el oxígeno, es decir, en esta reacción, bombardeando con partículas alfa, habíamos conseguido que el nitrógeno se convirtiera en oxígeno. Pero de esta reacción, en la que lanzábamos partículas alfa como proyectiles contra los átomos de oxígeno, aparecía de repente un diminuto núcleo que resultaba ser el núcleo de hidrógeno. Es decir, acordaos que todos los núcleos estamos diciendo que son partículas positivas. Bueno, pues esto empezó a dar que sospechar, porque resulta que no era esta la única reacción en la que, como consecuencia de esa colisión, aparecía por ahí un núcleo de hidrógeno. El núcleo de hidrógeno, como el hidrógeno es el átomo más pequeñito, es el primero de la tabla periódica, y primero en griego se decía protos, protos significa primero, es el primero de la tabla periódica, pues al núcleo del primer átomo de la tabla periódica del hidrógeno se llamó protón, precisamente. Entonces, ese núcleo de hidrógeno se le conoce como protón. Y cuando se vio que en numerosas reacciones de este estilo, donde se bombardeaban distintos átomos, se producían núcleos de hidrógeno, es decir, se producían protones, se empezó a sospechar, a ver si el protón, ese núcleo de hidrógeno, va a ser un constituyente esencial de los núcleos. Y efectivamente, así fue. Es decir, prácticamente todos los núcleos, perdón, no prácticamente, sino todos los núcleos, están constituidos internamente por protones. Y recordad que el protón sería algo así como el núcleo del átomo de hidrógeno. Por tanto, el núcleo primordial, el primero, el protos, el protón, ese núcleo resulta ser el constituyente de todos, absolutamente los demás núcleos del resto de los átomos que conocemos hoy en día y que figuran clasificados en la tabla periódica. Por tanto, ya empezamos a averiguar que el constituyente que aparece en todos los núcleos es el protón. ¿De acuerdo? Y recordad que el protón es el núcleo del átomo de hidrógeno. Bueno, pues ya tenemos otro representante dentro del átomo, que es el protón. El protón, recordad, es el núcleo del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y es mucho más grande que el electrón. Es decir, ya tenemos dos constituyentes del átomo. El diminuto electrón, pequeñito, pequeñito, y el protón, que también es pequeñito, pero es mucho más grande que el electrón. ¿Cómo es este protón, que forma parte del núcleo de todos los átomos? Pues, de entrada, este protón tiene carga positiva, por tanto ya tenemos a los dos responsables de los fenómenos eléctricos. Es decir, esos fenómenos eléctricos y esas cargas que decíamos, tenía que haber cargas positivas, tenía que haber cargas negativas, ya está, ya sabemos a quién pertenece cada una de esas cargas. El protón es quien tiene las cargas positivas, el electrón es quien tiene las cargas negativas, es el portador de carga negativa. ¿De acuerdo? Por tanto, ya empezamos a explicar los fenómenos eléctricos desde el punto de vista de la constitución del átomo. Bien, pues el protón tiene carga positiva. Además, forma parte, como hemos visto,
de todos los núcleos, ¿vale? Y tiene una masa que es muy pequeña, pero es más grande que la del electrón, que todavía es mucho más pequeña, porque la masa del protón escrita en unidades del sistema internacional es aproximadamente de 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Acordaos lo que significa esa cifra. 10 a la menos 27 significa poner un 0, una coma y 26 ceros detrás. Fijaos que es una masa casi despreciable. Pero esa masa es la del núcleo del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Es la masa del protón. Como comparación, fijaos que el electrón, hemos dicho antes, que tiene carga negativa, hemos dicho que orbita alrededor de los núcleos, pero además la masa del electrón es muchísimo más pequeña. Es decir, la masa del electrón es aproximadamente de 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Es decir, nuestro diminuto electrón, como veis, su masa sería 0, seguido de 30 ceros y después un 9 y un 1. Es decir, es una masa, como veis, muchísimo más pequeña que la del protón. Pero aquí tenemos a nuestros dos protagonistas de portador de carga positiva, portador de carga negativa. Pero el núcleo encierra todavía alguna sorpresa que otra. Hay más sorpresas todavía en el núcleo, y son las que vamos a ver a continuación. El núcleo nos depara todavía más sorpresas. Ya pensábamos que teníamos desvelada la naturaleza del núcleo, pero nada más lejos de la realidad. Fijaos en este caso que tenemos aquí. Esto sería el modelo de Rutherford del átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro protón, un protón y un electrón girando alrededor del núcleo. Bien, pues el siguiente elemento de la tabla periódica más pequeñito después del hidrógeno es el helio. El helio es un elemento muy ligero, es, ya digo, después del hidrógeno, el más pequeño, ¿de acuerdo? El helio contiene dos protones. Tiene dos protones y por tanto también tiene dos electrones. Recordad que la carga total tiene que ser neutra, por tanto si tiene dos protones tendrá que tener dos electrones, ¿de acuerdo? Esto sería por tanto el equivalente a un átomo de helio. Tenemos en su núcleo dos protones y dos electrones, orbitando alrededor del núcleo. ¿Qué cabe pensar? Si el helio tiene dos protones, recordad que la masa de los electrones casi no cuenta porque es muy pequeñita, por tanto, cuando hablamos de la masa de un átomo, realmente estamos hablando de la masa de los protones que contiene, ¿de acuerdo? A la luz de esto, cabría esperar que la masa del helio fuese el doble que la masa del hidrógeno, puesto que el helio tiene dos protones y el hidrógeno tiene uno, y los protones pesan lo mismo en todos los átomos, cabría suponer entonces que la masa del helio sería el doble que la masa del hidrógeno. Pero aquí la sorpresa, resulta que las mediciones que ya se conocían en aquel entonces de cuáles eran más o menos las masas atómicas, el helio resulta que tiene una masa 4 veces mayor que la del hidrógeno. ¿Y cómo comemos esto? Fijaos que es indiscutible que el helio tenía dos protones porque tenía dos electrones. Por tanto, si resulta que la masa del átomo de helio es 4 veces mayor, algo nos falta ahí, algo nos falta, y ese algo, fijaos que tiene que ser algo que tenga más o menos la misma masa que el protón, ¿de acuerdo? De ahí que tenga entonces 4 veces más masa, pero no puede tener carga, porque si tiene carga ya no estaríamos hablando del helio. El helio tiene dos protones.
Es decir, en el núcleo de helio tiene que haber algo más, algo enigmático que no sabemos muy bien qué es, pero ahí tiene que haber algo muy parecido a lo que sería el protón, pero sin carga. Bueno, pues ese algo parecido al protón, pero sin carga, que por tanto aporta la misma masa que el protón, pero no aporta carga, se le dio el nombre de neutrón, es decir, el neutro. Neutro significa no tiene carga y a esa partícula se la bautizó como neutrón. En principio esta partícula se postuló que debería existir, pero nadie sabía muy bien qué era ni cómo existía. Como hemos visto antes en ejemplos de reacciones nucleares, cuando se bombardean unos núcleos con otros, en 1936 hubo un personaje que se llama Chadwick que descubrió precisamente el neutrón. Es decir, como resultado de una reacción nuclear aparecían estas partículas que en la época muy poquito posterior a Rutherford ya se habían postulado para explicar esta anomalía de la masa del helio frente a la masa de hidrógeno cuando, digamos, el número de protones que había en el helio era 2 frente a 1 que era el hidrógeno. Por tanto, se postuló que tenía que existir esa partícula, el neutrón, y finalmente se descubrió. Es decir, que ahora ya sí podemos casi cerrar el capítulo de cómo está hecho el átomo por dentro, entendiendo que el átomo por dentro tiene un núcleo y en ese núcleo tenemos dos personajes. En el núcleo tenemos el protón, del que ya hemos hablado, y aparece ahora un personaje nuevo, idéntico al protón en cuanto a su masa y tamaño, ¿de acuerdo? Pero que no tiene carga, y este es el neutrón. El neutrón está en prácticamente todos los átomos, incluido, como ya veremos después, en algunas variedades del hidrógeno que llamamos isótopos. El hidrógeno normal a secas que conocemos no contiene neutrones, contiene solo un protón. Pero luego hablaremos de que hay otras variedades en las que sí aparecen neutrones. Y en la mayoría de los núcleos de los átomos coexisten los protones con los neutrones. Es decir, protones y neutrones forman parte del núcleo de los átomos. Y a su alrededor, como hemos visto antes, estarían orbitando los diminutos electrones a una cierta distancia de ese núcleo. Ya tenemos, por tanto, una idea de cómo es el átomo. ¿De acuerdo? Vamos a resumir en la pizarra lo que acabamos de explicar de cómo está constituido, por tanto, el átomo por dentro. Pues ya sabemos entonces, ya podemos resumir todo lo que sabemos sobre el átomo hasta ahora. ¿De acuerdo? Es decir, hemos pasado, como veis, de un modelo de átomo que se imaginaba Thomson, algo así, una esferita maciza llena de masa, a un modelo vacío, donde la masa se concentra en un minúsculo núcleo. ¿De acuerdo? Y en ese átomo vacío, en ese núcleo de carga positiva, se encuentran dos partículas de las que hemos hablado. Está formado por protones, que son los que contienen o portan la carga positiva, ¿de acuerdo? Y neutrones, que son muy parecidos o casi idénticos a los protones, pero no tienen carga. La masa de un neutrón es prácticamente igual que la masa del protón. Y además de ese núcleo, que como recordáis, acordaos, tamaño relativo idéntico a una pelotita de ping-pong en un estadio de fútbol, es decir, el núcleo tiene 10 a la menos 15 metros frente a los 10 a la menos 10 del átomo, ¿de acuerdo? Orbitan en torno al núcleo los electrones. Los electrones se mueven alrededor del núcleo. ¿Por qué decimos entonces, si el átomo es prácticamente vacío, que su tamaño es del orden de los 10 a la menos 10 metros? Bueno, pues imaginad el sistema planetario, de nuevo el modelo que hemos puesto antes, ¿no? Es decir, ¿cuál diríamos que es el tamaño del sistema solar? Pues el tamaño del sistema solar diríamos que es el tamaño que hay desde el núcleo, que sería el Sol, hasta, digamos, el planeta más externo que estuviese orbitando en torno al Sol. La distancia al planeta más externo o al cuerpo más externo de ese sistema solar nos daría el tamaño del sistema solar. Bien, del mismo modo el tamaño de un átomo diremos es la distancia que hay o el diámetro que hay hasta el electrón más alejado del núcleo. Porque daos cuenta que cuanto más grandes son los átomos, más protones tienen, también tienen más electrones, de lo que hablaremos en el siguiente vídeo.
Y cuantos más electrones tiene, pues claro, se tienen que acomodar a distintas distancias del núcleo. El tamaño, por tanto, de un átomo va a venir dado por el tamaño de la última órbita en la que estén orbitando electrones alrededor de ese núcleo. Y eso va a caracterizar, como veis, los tamaños de los átomos, y vamos a hablar en el siguiente vídeo de cuáles son las características fundamentales que definen un átomo, es decir, su número atómico y su número másico. Pero antes de despedirme, os diré que las cosas no acaban aquí. Es decir, nosotros en segundo de la ESO lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Un átomo que está constituido por protones y neutrones. Pero fijaos que desde la segunda cincuentena del siglo XX ya se sabe que esos protones y neutrones a su vez, resulta que están constituidos todavía por cositas mucho más pequeñas. Y esas cositas mucho más pequeñas que forman los protones y los neutrones es algo que a lo mejor habéis oído hablar alguna vez, que se llaman quarks. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya nos queda un poco ya lejos. Nos vamos a conformar con entender de momento que el átomo tiene un núcleo que contiene protones y neutrones, pero que sepáis que esos protones y neutrones a su vez contienen cositas dentro, y esas cositas se denominan quarks. Bueno, pues hasta aquí, digamos, lo que sería la constitución del átomo.